Hola bellezas, ¿cómo están? Bienvenidas al episodio 19 si están en YouTube, 21 si están en Spotify. Bienvenidas al nuevo episodio de Arándano 13, bellezas. Me da mucho gusto que estén aquí. El episodio de hoy, bellas, va a ser una sorpresa para todas y todes. Porque básicamente agarré todas sus historias eh, de distintas temáticas y dije, voy a agarrar, porque hay muchas historias que caben en una temática, pero no tengo las suficientes como para hacer un especial de eso. Y quería hacer un capítulo especial solo de historias de ustedes. Entonces, eh, dado que tengo muchas historias regadas que no he podido acomodar eh, en un podcast en específico que se trate de eso, agarré 8 historias, casi 9, y dije, para el podcast, sin importar que sean de distintos temas. Entonces vamos a empezar con la primera historia, eh, que es de una seguidora de TikTok que se llama Fernanda. Ok, entonces bellezas, muchas gracias por estar acá. Soy Eduardo Aranda, o Arándano 13 para los cuates, Arandanito. Vamos a empezar con la primera historia. Hace algunos años, cuando tenía 13, vivía en una privada familiar, un fraccionamiento donde todas las casas pertenecían a parientes. La mía estaba al fondo y justo a un lado había una casa en obra gris. Apenas 2 metros nos separaban, pero esa distancia nunca fue suficiente para ignorar la extraña vibra que emanaba ese lugar. Era como si algo invisible viviera ahí, observando. Una noche, durante una reunión familiar en mi casa, ya casi a medianoche, estábamos platicando afuera en una mesita. De pronto, a uno de mis tíos le aventaron una pelota varias veces. Él, incrédulo, pensó que alguien de la familia estaba jugando una broma. Pero nadie se movió. Nadie había hecho nada. Esa fue solo la primera advertencia. Lo peor me pasó a mí. Una noche cualquiera, después de bañarme, estaba en mi cuarto con la toalla aún en la cabeza. Me vestí con calma, estaba escuchando música, uno de mis álbumes favoritos, Under My Conditions, y bueno, decidí salir por el ventanal que daba al pasillo de la zona de lavado para tender la toalla. Era una noche fría de principios de año y un viento helado comenzó a soplar. No le di importancia hasta que escuché ruidos, movimientos rápidos, como si algo se agitara en el pasillo de la casa en obra gris, justo del otro lado del muro que conectaba con el mío. Y entonces lo vi, una figura enorme de casi 2 metros, pálida y grotescamente delgada. Su piel estaba arrugada, desnuda, y tenía unos ojos muy grandes, pero exageradamente grandes. Sus manos eran larguísimas, con dedos finos que parecían cuchillos. Venía hacia mí, gateando con las caderas levantadas, avanzando con rapidez, aunque no lo suficiente para alcanzarme. Aún así, el terror me inmovilizó por un segundo eterno. Cuando por fin reaccioné, corrí de vuelta a mi cuarto, cerré el ventanal sin atreverme a mirar atrás y salí huyendo. Estaba llorando y gritando. Llegué hasta la sala donde estaban mis abuelos, mis papás y mis 2 hermanos. Justo en ese momento entraba el hermano de mi mamá, que es sacerdote, y que siempre nos ha contado experiencias paranormales. Hasta hoy sigo convencida de que él fue quien, sin querer, trajo consigo esa presencia blanca que me persiguió esa noche. Nadie va a poder convencerme de que fue mi imaginación. No, yo lo vi, lo escuché, lo sentí, incluso podría jurar que lo olí. Ha sido la experiencia más terrorífica de mi vida.
Años después, mi mamá y yo vimos una película de terror llamada Ven a jugar conmigo, y el monstruo que aparece ahí es exactamente la misma criatura que yo vi con mis propios ojos. Amigas, ¿hasta qué punto cuando uno ve este tipo de presencias? Es una pregunta. ¿Hasta qué punto cuando uno ve este tipo de presencias creen que sea fruto de recuerdos guardados que tenemos en nuestra imaginación, pero que ya no somos conscientes que tenemos y empezamos a como a materializarlos tanto que creemos que es real? No sé, es una duda, de verdad. No estoy juzgando lo que le pasó a Fer en esta historia. Sin embargo, como siempre recalco, creo que hay mucha gente que está tan ansiosa y tan emocionada por vivir cosas paranormales que simplemente termina pues como con sueños muy vívidos, que son fruto de pues de cosas que vieron en películas o fruto de su cansancio muchas veces, como la parálisis del sueño, y que no tiene más normal que paranormal esa experiencia. Entonces, no sé, ¿ustedes qué opinan? Gente que me siga, que se dedica a cosas como del tarot o cosas espirituales. ¿Ustedes qué opinan, bellas? O sea, y creo que son muy puntuales los casos donde de verdad sí existen o sí hay como presencias paranormales. Y creo que la mayoría simplemente es nuestro inconsciente emocionado por explicar o por relatar una historia paranormal que a veces es mucho más normal. Sigamos con la siguiente historia. Esta historia nos la manda Silvia. Yo casi siempre pedía un taxi para ir a mi casa, porque la escuela me quedaba a media hora. Tenía un sitio ubicado donde llamaba siempre. Así que un día pedí uno y llegó un auto rojo. No era precisamente bonito, pero comparado con otros que había tomado, se veía relativamente nuevo. Cuando me subí, el conductor resultó ser un hombre de unos 30 años. Pretencioso, un poco incómodo, pero no lo suficiente para alarmarme. Yo siempre he sido muy sociable, así que no vi problema en seguirle la plática. Me contó dónde trabajaba, me dijo que tenía un muy buen puesto, cuánto ganaba y hasta me presumió un reloj que, según él, la compañía le dio por 2 años de servicio. Curiosamente nunca explicó por qué dejó de trabajar ahí. Yo, sin pensar, cometí el error de decirle que mi papá tenía un negocio de comida cerca, un puesto algo conocido en la zona, y en cuanto se lo mencioné, él lo identificó muy rápido. A medida de que nos acercábamos a mi casa, empezó a ir cada vez más lento, pero muy muy lento, ¿eh? Era evidente que quería seguir platicando. Esa debió ser la última vez que lo tomé, pero era estudiante y me estaba cobrando casi 40 pesos menos, 40 pesos mexicanos menos que un taxi normal. Pensé, ¿cuánto me ahorraría a la semana? Y acepté pasar un momento incómodo a cambio. Me dio su número y al día siguiente yo misma le marqué para que fuera por mí. Llegó súper rápido. En ese tiempo yo iba en la preparatoria y llevaba una mochila con carrito. El primer día la metí al asiento trasero, pero la segunda vez él se bajó del taxi, caminó hasta la puerta de la escuela, cargó mi mochila y la metió en la cajuela. No se me hizo tan extraño, pero sí raro. Ese viaje fue igual. Mientras más nos acercábamos a mi casa, más lento iba. Tomó rutas alternas y me hacía cumplidos insistiendo en que fuéramos a tomar algo. Aclaro que soy una mujer de talla grande. No lo digo para hacerme menos, sino para que entiendan por qué sentía aún más extraño recibir este tipo de insistencia
tan repentina. Cuando ya estábamos a 2 casas de mi destino, casi se detuvo por completo y me miró por el retrovisor con una intensidad que les juro que me heló la sangre. Me insistía en salir con él. Yo, queriendo llegar rápido, le dije: sí, luego vemos. Yo quería darle el avión. Me dejó en la puerta y ahí dije: jamás en mi perra vida vuelvo a llamarle. Pero una semana después tuve un sueño horrible. Soñé que iba en un auto con un hombre. Él manejaba de noche bajo la lluvia y en vez de llevarme a mi casa se desviaba a propósito. Yo le gritaba que por ahí no era y él me llevaba a un bosque y ya no sé qué pasó después. Me desperté sudando. Pasaron unos días y una tarde estaba en casa de un amigo a 3 cuadras de la escuela. Eran las 7 p.m. y no conseguía taxi. Mi mamá estaba furiosa porque no llegaba y desesperada le marqué a él. Llegó súper rápido. Me pidió que le mandara mi ubicación en tiempo real. Él iba siguiendo la ruta hasta que perdí la señal. Se había metido por una calle llena de árboles, justo igual a la de mi sueño. Le dije que estaba equivocado, que por ahí no era. Él solo dijo: ay, tranquila, no te voy a hacer nada. Además, ¿a qué vas a llegar a tu casa? A mí me gusta platicar contigo. Ay, no, sentí que el alma se me salía del cuerpo. Comenzó a llover, era de noche y no veía bien el camino. Cuando volvió la señal tenía varios mensajes de mi papá preguntándome qué tacos quería y una llamada perdida. Lo llamé. Le contesté con un tono raro, esperando que entendiera que estaba en peligro. Lo entendió al instante. Me preguntó en qué taquería estaba y me dijo que iba a alcanzarme. Yo estaba a unas 3 cuadras, casi 4. Le pedí al taxista que me dejara ahí, pero él no quería. Me dijo que no me podía dejar, con un tono que no sonaba a que se refería solo a bajarme del auto. En ese momento escuché el carro de mi papá. El taxista no se detenía hasta que mi papá se le cerró. La calle estaba vacía, así que fue clarísimo que venía directo hacia nosotros. El taxi frenó de golpe. Mi papá estaba furioso, encabronadísimo. El hombre solo dijo que pensó que el alto no era para él. Esa misma noche llegué a mi casa, lo bloqueé y quise pensar que la pesadilla había terminado, pero no. Días después lo vi estacionado afuera de mi escuela, igual que cuando me esperaba para llevarme a mi casa. El portero ya sabía que yo esperaba a un amigo suyo, otro taxista de confianza, así que se quedó conmigo. Aún así, él estaba ahí. Ese fin de semana fui a trabajar con mi papá. Lo vi estacionado a una cuadra, mirando directamente hacia el local. Ese maldito me seguía. Lo vi al menos 5 veces. En la escuela, en el trabajo, hasta en las salidas sociales que yo tenía con amigos y familia. Y luego un día simplemente desapareció. Me mudé a otro estado y se me olvidó. O al menos eso quise creer. No quiero imaginar qué habría pasado si mi papá no hubiera preguntado esa noche qué tacos quería. Suena chistoso, pero esa pregunta me salvó la vida. La siguiente historia es de Elena. También me la mandó, creo que por mensaje directo a TikTok. No suelo contestar los mensajes de TikTok, bellas, porque hay un chingo de gente que me manda lives, stickers, memes, entonces ya los manda a spam. Entonces yo por eso siempre les recalco que me manden sus historias por correo. Mi correo está acá abajo en la descripción. Entonces, hace como 2 días me eché un clavadito a los mensajes de TikTok y dije, pues vamos a ver si algo aquí pues funciona, ¿no? Porque también siempre les digo, y perdónenme, pero hay historias que me mandan que yo digo, no, esto yo no lo puedo contar.
Y más que porque sea una historia grave o cosas así, porque no es una historia. Entonces, muchas de ese tipo de historias me mandan a TikTok. Y como no hay un filtro, digamos que está abierto la opción de mensajes, como que la gente escribe y ya no pasa por este filtro de voy a redactar un correo, voy a buscar el correo el correo de Eduardo para mandárselo. Entonces está el mensaje directo y mucha gente pues lo usa y a veces ni siquiera lee lo que me manda y hay unas historias que doy, no tan horribles que yo digo, ¿cómo, qué chingados voy a hacer yo narrando esto? La gente me va a poner, what the fuck. Ya me pasó una vez y ya se los dije. Pero bueno, esta historia me la mandaron por TikTok y está buena. Entonces, Elena, tercera historia. Me llamo Elena, tengo 46 años y vivo en un pueblo pequeño donde prácticamente todos se conocen. Cuando tenía 18 recién salía del colegio, mi mamá me consiguió trabajo en el almacén de una amiga suya. Mis turnos eran por la tarde. Atendía la caja, reponía productos y ayudaba a los clientes. Era una rutina tranquila y predecible. Las tardes siempre eran iguales. Estudiantes que volvían del colegio de enfrente, taxistas que pasaban por un café, vecinos comprando lo de su día. Bueno, los dueños del almacén acostumbraban estar ahí conmigo, excepto cuando salían a visitar a sus hijas en la capital. Una tarde de invierno me quedé sola atendiendo el local. Noté a un hombre parado afuera. No me preocupé al principio. Frente al almacén había un colegio, así que supuse que esperaba a un niño. No tenía un aspecto alarmante. No lo tenía, al menos no en ese momento. Las horas pasaron, comenzó a llover y él seguía ahí. Empezó a incomodarme pensar que llevaba toda la tarde bajo la lluvia sin moverse. Cuando dieron las 11 de la noche, cerré el almacén. La calle estaba completamente oscura y el hombre seguía afuera, empapado. Me abrigué y emprendí el camino hacia mi casa. No vivía lejos. Grité en la esquina y, al ver que él no me seguía, me tranquilicé un poco. Pero al avanzar unos metros, lo vi de nuevo. Estaba en un pasaje lateral que rodeaba el almacén, esperándome. Aceleré el paso, y él también, y entonces lo vi. Llevaba un cuchillo en la mano. El miedo me congeló por un segundo, pero mis piernas reaccionaron antes que mi mente. Eché a correr, escuchando sus pasos detrás de mí. Él no sabía que yo estaba a pocos metros de mi casa. Por suerte, la reja de mi casa nunca está con seguro. La empujé con fuerza, entré y la cerré de un golpe. Me desplomé llorando del susto. Desde aquel día, mi mamá va a buscarme cada noche de invierno cuando salgo del trabajo, y a ese señor nunca más lo volví a ver. A veces pienso en lo que pudo haber pasado si hubiera tardado unos segundos más o si la reja hubiera estado con seguro. A lo mejor ese señor aún está por ahí buscando a otra joven o esperando volver a encontrarme. Bellezas, esta historia me recordó a algo que me pasó a mí hace como 4, casi 5 meses. Yo venía de regreso a mi humilde casa y siempre paso por una tienda. Y afuera de esta tienda había una muchacha, estaba muy guapa la chica. Y veo que, o sea, yo iba y había un señor que venía, o sea, en camino contrario, el señor venía y traía como una mochila y como una... parecía que boleaba zapatos, la verdad no sé. Bueno, el punto es que pues el señor medía, digo, esto es importante. El señor medía como 1,58 m, 1,60 m. Y la chica que yo vi estaba altísima. O sea, la chica, o sea, para estatura promedio mexicana, la chica mediría, no sé, 1,77 m, 1,78 m. Y luego traía tacones, entonces
O sea, altísima. Bueno, camino y veo que el señor se le queda viendo a la muchacha. O sea, el señor de unos 58 se le queda viendo. Güey, el señor evidentemente no era su plan detenerse. O sea, el señor se ve que iba hacia otro lugar, ve a esta chava, se para y le dice, señorita, algo que quiera que le arregle, no tiene alguna fuga en su casa, soy plomero y que no sé qué. Güey, pero se le notaba al pinche viejo cochino que lo dijo simplemente porque quería, o sea, yo no sé qué chingados pensó el señor. Voy a ofrecerme como plomero a ver si esta chava me invita a pasar a su casa. Que se ve que la chava no vivía ahí, o sea, se ve que venía de paso la chava porque venía muy arreglada. Pero la vio con unos ojos y la chava le hace, no, gracias. Y el señor le insistió, no, en serio, no tiene nada para que yo le pueda arreglar. Y la chava, no. Entonces, o sea, todo esto que les estoy contando pasó en menos de 1 minuto y medio. Yo paso y me le quedo viendo con un asco al señor. Así como de... Y más porque el señor era, pues, una cosita nada. Y yo de, ay, güey, ni porque ve su tamaño el señor, neta. Ay, no, pinche señor cochino. Pero, o sea, dijo, lo que me sorprende es la agilidad que tuvo de inventarse, porque se ve que lo inventó, amigas. O sea, no es como que hay un señor que anda ofreciendo sus servicios, no, se ve, y más por cómo vio a la chava. O sea, y la chava le hace así como de, güey, hasta para allá. Imagínense, y era una cosita como de 1,58 el señor. Imagínense si hubiera estado un pinche cabrón de 2 metros ahí. Güey, qué miedo. Pero bueno. Sigamos con la siguiente historia. La cuarta ya. Esta historia me la manda Jotsin. Esto pasó cuando tenía 12 años. Como cualquier niño del barrio, acostumbraba a pasar las tardes jugando con mis amigos. Ese día habíamos estado jugando fútbol y otras cosas, y cuando se hizo de noche, pues propuse jugar a las escondidas. Éramos 6. Cuando uno de mis amigos empezó a contar, 2 amigos y yo corrimos a escondernos a un parque cercano. Ahí había una parota enorme, varios árboles y casas alrededor. Un vecino tenía una ambulancia estacionada junto a su casa. Nos subimos a un pequeño escalón de la estructura para que no se vieran nuestros pies. Pero una vecina salió y nos pidió que nos bajáramos, aunque nos quedamos cerca. En ese momento salió el dueño de la ambulancia. Era un señor gordo, de piel muy pálida, ojos saltones y ligeramente torcidos. Su apariencia nos dio muchísimo miedo. Nos pidió que nos retiráramos. Más bien, nos lo ordenó. Yo le respondí que no estábamos tocando su vehículo, pero él repitió su exigencia cada vez con más insistencia mientras caminaba hacia mí. Me hice para atrás hasta quedar detrás de un árbol con arbustos. Él seguía pidiéndonos que saliéramos y quería saber dónde vivíamos. Nos negamos. Entonces nos amenazó con sacarnos a la fuerza. En cuanto dio un paso más hacia nosotros, decidimos correr. Pensamos que ahí había terminado todo, hasta que un auto frenó de golpe a nuestro lado. Era él, el mismo señor, bajó del vehículo. Mis amigos corrieron y yo no lo vi hasta que me gritaron. Pude correr detrás de ellos, pero tomé la dirección equivocada y terminé en una calle sin salida. Había unas señoras afuera y las miré con desesperación esperando que entendieran que necesitaba ayuda. Él se acercó a ellas confundido, creyendo que alguna podía ser mi mamá. Ese segundo me dio la oportunidad de escapar de nuevo. Me persiguió por 2 calles, pero cuando salí hacia una avenida más transitada se detuvo y regresó. Creí que ahí había acabado todo, pero no fue así. A la noche siguiente mi mamá me envió a comprar algo para la cena. Caminé por una calle oscura que ya de por sí me daba mala espina. Miré alrededor y lo vi. El mismo señor estaba escondido entre los arbustos, observándome. Se me fue el color.
Él me vio también y empezó a perseguirme. Corrí con todas mis fuerzas. A pesar de su aspecto, tenía mucha condición física. Pude llegar a mi casa y cuando estaba solo a unos metros, él todavía venía atrás de mí. Entré, cerré la puerta y le puse seguro antes de que llegara. Temblando, con la adrenalina a tope, llamé a la policía. Tardaron un poquito, pero llegaron y fueron a hablar con él. Después de eso, no volvió a pasar nada. Nunca voy a saber qué habría pasado si ese señor me hubiera alcanzado. Esta historia, amigas, esta historia huele a archivo PDF, diría la pringada. Esta historia huele a archivo PDF. No lo sé, no lo sé. Yo digo que esta historia olía a archivo PDF. ASMR. Me gustaría hacer como un especial de archivos PDFs, pero tengo que cuidar bien el lenguaje, amigas, porque ya saben que YouTube es bien delicadito con todo esto. Pero sigamos con la siguiente historia. La historia quinta historia, sí. Sigamos. Vivo en un vecindario pequeño, con casas grandes, pero mal construidas. Vecinos que suelen ser molestos. Aún así, en Halloween todo era diferente. Todos los niños salíamos a pedir dulces sin preocupación. El año pasado, en 2024, casi 2025, yo no estuve en el barrio porque fui a una fiesta. Al otro día me junté con mis amigas del condominio y lo que me contaron nunca lo voy a olvidar. Siempre he tenido una vecina que vive justo al lado. Desde niña me pareció extraña. Tiene 2 hijas de entre 19 y 23 años. Está casada y siempre fue muy pesada con los niños que jugábamos afuera. Nos regañaba por todo. A los demás les daba igual, pero a mí me daba, no sé, una vibra de que era una mala persona. No sé, una mala espina. No puedo explicarlo. Aún así, por un momento llegó a ganarse mi confianza el día que murió mi abuelo. Mi familia y yo tuvimos que pasar todo el día por el velorio y ella se ofreció a cuidar a mi perro. Que en paz descanse. Fue amable y pensé que a lo mejor solo estaba malinterpretando su personalidad. Pero toda esa confianza se derrumbó después de Halloween de 2024. Como dije, yo no estuve presente esa noche, pero mis amigas sí. Todo era normal. Los niños iban de casa en casa pidiendo dulces. Y bueno, mis amigas pasaron por su casa y ella les dio dulces sin ningún problema. Nada se veía raro. Hasta el día siguiente. Después de comer los dulces, todas comenzaron a sentirse mal. Vómitos, dolores de cabeza intensos, mareos fuertes, tanto que terminaron en urgencias. Y lo peor, todas coincidieron en que los únicos dulces que habían comido antes de enfermarse eran los que les dio esa vecina. Yo no probé ninguno, por suerte. En el vecindario siempre hubo rumores sobre ella, que hacía brujería, magia negra, rituales raros. Yo nunca lo creí, hasta que lo pensé mejor. Mi perro tenía un apego extraño hacia ella. Por las madrugadas se iba a su casa y se quedaba ahí sin que nadie lo llamara. A veces entraba a su casa como si nada, o corría directo hacia ella cada vez que la veía. Y lo más raro, que el apego era mutuo. Cuando mi perro murió ese mismo año, ella estaba molesta. No triste, molesta. Era raro, aunque después nos mandaba condolencias y regalos, especialmente dulces. Nunca probé ni uno después de lo que pasó en Halloween. Hasta hoy no sé si los rumores eran verdad, pero ya no juego en el vecindario ni hablo con ella. Me voy a mudar en enero y la verdad prefiero ya no verla. Desde lo que pasó evito su casa todo lo que puedo. Y aunque en apariencia todo volvió a la normalidad, nunca voy a superar la sensación de que esa vecina nunca fue solo una vecina. Bellas, respecto a esta historia tengo 2 dudas, no sé qué piensan, pónganlo en los comentarios. Normalmente los perros siempre detectan como
como cosas extrañas, ¿no? Como cosas, vibes pesadas, y eso les da miedo y los aleja. Que aquí tengo una pregunta: ¿por qué este perro, si todos detectaban la vibe rara de esta señora, por qué este perro pues tenía como no sé, una atracción hacia esta señora? ¿Un perro demonio? ¿Un nahual? No sé, ya estoy especulando. Pero no sé, se me hace muy raro eso. El hecho de que el perro se le acercara también, yéndome a otro extremo, podría ser que la señora simplemente fuera muy rara y que no fuera nada demoníaca y que todo eso fueran chismes. Porque cuando pues las señoras son extrañas, raras, no significa que, bueno, en primero la gente les suele adjudicar cosas que no que no son verdad. Y siento que las señoras, cuando están solas, mucha gente las juzga y empiezan a decir que hacen brujería o cosas así, así tipo Salem. Cuando quemaban a las brujas. O sea, no puede estar una señora viviendo sola porque ya, o sea, con cara de pedo, así, porque ya hace brujería, ya es mala, bla, bla, bla. No sé, ahí están los dos polos. La primera es que sí, la señora fuera algo demoníaco, pero no me explico por qué el perro se le acercaba. Y la otra es que fueran puras ideas de la gente y el perro detectaba la buena vibe de la señora. No sé, ahí se los dejo. Sigamos con la sexta historia. Esta historia es de la China. Mi pueblo se llama Playa Grande. Es pequeño, apenas unas 60 casas. Así que todos nos conocemos. En mi familia era normal que mis papás nos mandaran a comprar hasta de noche. Como yo siempre fui muy miedosa, uno de mis hermanos siempre me acompañaba. Pero esa vez que nunca olvidé, me tocó ir sola. Eran más o menos las 6:15. En mi país esa hora ya es prácticamente de noche. Vivíamos frente a una cancha y aunque no estaba completamente oscuro, ya se sentía ese silencio típico del atardecer. Los insectos comenzaban a sonar, el ambiente ya se sentía pesado y el viento era frío. Salí rápido pensando únicamente en volver antes de que cayera la noche por completo. Por suerte había luna, así que, aunque ya estaba oscuro, todo se veía bastante claro. Fui a la tienda, compré lo que necesitaba y me regresé a casa. Pero para esa hora ya estaba de noche. Caminaba tarareando para que el miedo no me ganara. Había un pequeño parque frente a la casa de una tía, justo detrás de otra casa de unos vecinos. Y fue ahí donde lo vi. Un señor de estatura mediana, vestido completamente de blanco, con un sombrero grande. Estaba sentado en una banca del parque con el brazo apoyado en el respaldo y la cabeza inclinada, descansando sobre ese mismo brazo. No se movía. Mi primera reacción fue tranquilizarme. No tengas miedo, debe ser el tío Amado. Él tenía una estatura parecida, aunque jamás se vestía así y definitivamente no en un día cualquiera. Aún así, queriendo creer que era él, me acerqué y le hablé. ¿Tío? ¿Tío Amado es usted? El señor no se movió, ni un gesto, nada. Seguí exactamente en la misma postura, completamente inmóvil. En ese instante algo en mi cuerpo reaccionó. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, la cabeza pesada, como si mis oídos zumbaran. El corazón me latía con tanta fuerza que parecía que iba a desmayarme. Me di la vuelta de golpe y me eché a correr. Rodé la casa de los vecinos y tomé otro camino, el que pasaba por la casa de mi tía. La distancia era mínima, menos de 1 minuto corriendo. Pero cuando pasé de nuevo por la zona del parque, el señor ya no estaba. No había nadie. Subí desesperada las escaleras hasta la casa de mi tía. Entre respiraciones entrecortadas trataba de entender lo que acababa de ver. Y entonces me cayó el pensamiento como un balde de agua fría. No podía ser mi tío Amado. Incluso si hubiese sido él, jamás habría llegado tan rápido a su casa. Él ya era mayor, le habría tomado al menos 5 minutos.
Yo tardé menos de uno en dar la vuelta. Le conté a mi tía y a mis primos. Una prima me acompañó hasta mi casa esa noche. Y desde ese día, jamás, pero jamás, volví a salir sola de noche en mi pueblo. Vamos con la historia 7 ya, bellezas. Hace algunos años, cuando tenía 13, vivía en una privada familiar, un pequeño fraccionamiento donde todas las casas pertenecían a parientes. La nuestra estaba en el fondo y justo al lado había una casa en obra gris. Apenas 2 metros nos separaban, pero esa distancia nunca fue suficiente para disipar la vibra extraña que emanaba ese lugar. Siempre sentí que algo invisible habitaba ahí. Una noche de reunión familiar lo confirmé. Ya era tarde y mientras platicábamos afuera en una mesita, a uno de mis tíos le aventaron una pelota varias veces. Él, incrédulo, pensó que alguno de nosotros estaba jugando una broma, pero nadie se movió. Nadie la había tocado. Y ahora sé que aquello solo fue una advertencia. Vamos a la 7ª historia. Esta es una de las historias que quedaron del especial que hice de Grindr, de la app amarilla, bellas. Quien no sepa qué es eso, googleelo, google.com, ChatGPT. Pero esta no es de Grindr, es de Tinder. Voy a hacer un especial de Tinder, para que ahora las chavas nos cuenten sus experiencias con señores cochinos. Bueno, empecemos. Después de salir de una relación en la que me fueron infiel, estuve un año solo. A los 33 decidí probar Tinder. Conocí a 2 chicas muy guapas. Una, Cristina, de 22, y otra de 25, con un estilo gótico. Primero quedé con la gótica. Fue directo al grano. Solo tras, cero charla romántica. Todo bien. Resultó ser súper simpática y con esto me compruebo que las apariencias engañan. Por la tarde quedé con Cristina. Fuimos al cine y luego a cenar. Al principio todo normal. Éramos los dos muy tímidos, pero en la cena la conversación se puso muy rara. Empezamos a hablar de religión. Yo soy judío y a ella le pareció interesante. De la nada me dice: salí con un católico que decía que en casos extremos la gente se come entre sí. ¿Tú probarías aunque sea un trocito de carne? Yo me quedé helado, le dije que jamás. Ella insistió: ¿y si yo te lo pidiera? Me reí nervioso pensando que estaba jugando, pero se molestó mucho. Luego me contó que su ex había probado esa carne en países pobres, que le había dado un deseo irresistible de repetir, como cuando pruebas un buen chocolate, y que él la iba a llevar a esos lugares, pero lo cortó porque la engañaba. Yo no sabía qué decir, solo cambié de tema. Al final de la cena me propuso terminar la noche, ya saben. Era hermosa y acepté, aunque ya me sentía incómodo. En la habitación no paraba de susurrarme al oído que en países donde hay hambre no podemos juzgar que lo hacen, o sea, el comerse entre sí, que ella estaba totalmente de acuerdo si era por necesidad. Obviamente no es la mejor conversación para cuando estás haciendo el tras. Fue la última vez que la vi. Después supe que su único contacto con cualquier persona era ese ex. Ella ni hablaba con su familia y que de hecho sí había viajado con él a esos países. Eso me dio muy mala espina y la bloqueé de todos lados. La siguiente historia es la última, bellezas. Combina entre algo paranormal, espiritual y una app de citas. Tinder. Estudiaba Derecho en El Salvador y había una muchacha muy bonita, pero todos tenían miedo o pena de hablarle. Durante un año solo nos saludábamos. Al siguiente ciclo nos tocó un trabajo de investigación en pareja y ahí empezamos a hablar. Congeniamos rápido, empezamos a salir y el tras era increíble, aunque siempre susurraba cosas durante el acto, sobre todo cuando llegaba al clímax. No le di importancia. Era muy hermética con su vida personal.
Solo sabía que una parte de su familia era católica y la otra no creía en nada. Después de meses de insistir, aceptó presentarme formalmente a sus papás. Vivía a unos 53 kilómetros en bus. El día que viajamos, me advirtió varias veces: no te asustes, mi papá es brujo y mi mamá es santera, y a mí me están preparando para seguir el camino. Cuando lleguemos, no hables de tu religión, no mires directamente a los santos, y si te dicen algo raro, por favor solo di que sí. Llegamos un sábado como a las 4. La casa se veía normal, una casa de pueblo. Estuvimos platicando en la sala de todo, la carrera, el país. De repente los tres, ella y sus papás, cerraron los ojos y se quedaron completamente inmóviles y en silencio. Yo me quedé congelado sin saber qué hacer. Eso duró casi 1 hora. De pronto volvieron en sí y siguieron hablando como si nada. Pedí ir al baño para respirar. Al pasar por un cuarto escuché que alguien me llamaba por mi nombre. Lo escuché clarito, pero la puerta estaba llena de cosas clavadas y me hice loco. Al volver a la sala ella estaba triste y los papás enojados. Me miraron y me dijeron: el tío nos habló. Dice que tú no estás listo, que no crees y que no te va a aceptar en tu cuerpo. Lo mejor es que te vayas y no vuelvas a comunicarte con nuestra hija. No pedí explicaciones, yo ya quería irme. 2 días después la vi en la universidad y le pregunté qué había pasado. Me explicó que el tío es un espíritu que baja y los guía, y que le había dicho que yo nunca iba a dejar que él entrara en mí y que no era bueno para la familia. Aproveché y le pregunté por los susurros que ella hacía en la cama. Me miró y me dijo: pensé que no te ibas a dar cuenta, era magia sexual, pero como no podía atarte a mí, no funcionó. Me quedé en shock y solo le dije: ok, y nunca más le hablé. Un mes después se retiró de la carrera y desapareció de la universidad. Bellezas, esa fue la última historia. Fueron historias variaditas. Espero que les hayan gustado. De vez en cuando no pueda meter todas las historias en un podcast de una temática, voy a hacer esto, voy a hacer como un pozole básicamente de todo. Así tenemos varios temas en el podcast de la misma directriz, que es el terror. Muchísimas gracias por acompañarme. No se les olvide suscribirse, comentar y díganme, si activo la función para fans, ¿sí se suscribirían? Porque puedo hacer en vivos si habilito esa función y contar historias de terror, no sé, lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche, y contar historias de terror unas 2 horitas. Podría ser, no sé. Por favor, suscríbanse, activen la campanita, comenten qué pensaron de las historias. Les mando un besito. Este fue el episodio 19 de Arándano 13. Yo soy Eduardo Aranda. Les mando muchos besos y gracias por acompañarme otro día. Bye.